Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. El día de hoy está con nosotros el Pollo. Hola Pollo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Como siempre es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera. Así es, estamos en una nueva emisión y vamos a cambiar un poquito, ¿no?, acerca de los temas que hemos estado platicando recientemente. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el fútbol europeo. Sí, vuelve la Champions, Pollo. Finalmente esta semana regresa el torneo más importante a nivel mundial del fútbol, porque obviamente el mundial es el que más gente atrae, pero yo creo que el nivel, la Champions sin lugar a dudas es el torneo con el mejor nivel, los mejores jugadores, los mejores equipos en el mundo. Y por fin esta semana tendremos otra vez partidos de la Champions y pues platicando de eso nos pusimos a recordar algunas de las series más emocionantes, más interesantes o más recordadas en la historia de la Champions, y hoy vamos a platicar de ellas. ¿No es así, Pollo? Sí, bien, como lo mencionas, a lo largo de todos estos años que hemos tenido partidos de la Champions League o de la Champions, mi amigo Mourinho, han habido eliminatorias bastante entretenidas, dramáticas, espectaculares se podría decir, ya sea en rondas decisivas como incluso semifinales o desde los octavos de final, ¿no? Entonces vamos a estar platicando un poquito acerca de eso, de algunos de las series, porque no solamente es un partido, ¿no?, sino es la combinación de ambos juegos para decidir qué equipo pasa a la siguiente ronda, y nos hemos encontrado con muy buenos ejemplos de estas series dramáticas espectaculares. ¿Y te parece si empezamos con las que tú preparaste, con la primera? ¿A quién tienes? ¿Qué partido o qué serie inolvidable tienes por ahí? Pues mira, yo para hacer un poquito de historia, yo la verdad de que me acuerdo así de la Champions, pues ya ves que a partir de los mediados de los 90 fue cuando se empezó a transmitir sobre todo en canales de televisión de paga, los partidos de la Champions, y que antes pues, obviamente era un formato diferente al que tenemos ahorita, ¿no? Sí. Antes de que fuera la Champions, que era la Copa Europa de Clubes, que la disputaban solamente los campeones de cada liga. Entonces era más difícil porque no había tanta cantidad de equipos, pero sí había equipos de mayor calidad por lo mismo, porque eran solamente los campeones de cada país. Conforme fue pasando el tiempo, fueron ampliando un poquito ese número de participantes, y a mediados de los 90, que empezaron ya con dos campeones y subcampeón de cada liga, o con rondas eliminatorias para decidir las fases de grupo, pues sí nos hemos encontrado con muchas series muy buenas. Yo mi primer recuerdo de la Champions es aquella final que jugó el Borussia Dortmund en el 1997, que fue para mí el primer partido que yo me acuerdo de una final de Champions, ¿no? Recibimos con otro formato que era un poquito diferente, pero aquella gran Juventus y la sorpresa del equipo alemán. Y ya pasando el tiempo ya vimos que después los cupos se fueron incrementando y hasta llegar hasta 4 equipos o 5, en alguna ocasión hubo 5 equipos del mismo país, en este caso Inglaterra, que participaron en la Champions, ¿no? Y eso obviamente generó un poquito más de nivel, pero sí hemos tenido series muy muy buenas. Y el primer ejemplo que vamos a estar hablando, Checo, no sé si te parece bien, una serie de cuartos de final de la temporada 2003-2004. Se enfrentaron el Milán contra el Deportivo La Coruña. Aquel Deportivo que le llamaban el Super Depor, ¿no? La mejor generación que ha tenido el Deportivo La Coruña, y que era un equipazo y sorprendió a Europa, ¿sí? Tuvo una muy buena temporada en el año 2000, que fueron campeones de la Liga Española, y eso les permitió hacerse de más recursos y armar equipos más competitivos. Y se enfrentaban en serie de cuartos de final al Milán, un Milán espectacular. Aquellos jugadores de Milán, para comentar un poquito, pues tenía a Kaká, tenía a Andrea Pirlo, tenía a Dida el portero, tenía a Cafú, Paolo Maldini, Andrei Shevchenko. Era un equipazo el del Milán. Y en el Deportivo había jugadores pues no tan llamativos, pero sí de muy buen nivel en ese momento, como Walter Pandiani, el uruguayo. Estaba Juan Carlos Valerón, jugador español, Diego Tristán, un goleador también, pasó incluso por selección española, el brasileño Djalminha, que fue también mucho tiempo parte del Deportivo. Y esta serie inició primero en la cancha de Milán de San Siro. El resultado fue 4-1 a favor del Milán. Fue una serie que todo el mundo decía que ya estaba decidida, por lo mismo, por la calidad de equipo que era el Milán en aquella época, y con una ventaja bastante importante, ¿no? Para ir al partido de vuelta jugado en el estadio del Riazor de La Coruña. Y la sorpresa se empezó a generar
jugar desde los primeros minutos. Metió gol el Deportivo La Coruña. Pandiani buscando posición de disparo y gol. Ha marcado Pandiani a los 5 minutos de partido. Antes del descanso ya iban ganando 3-0 el equipo de La Coruña, ¿no? Con ese resultado era el pase por el gol anotado de visitante, pero el Deportivo siguió y viendo las imágenes de aquel partido y recordó un poquito, el Milán se le fue encima contra la Cabaña defendido por Molina, y ya en los últimos minutos un histórico del Deportivo como es Fran marcó el cuarto gol, ¿no? A intentarlo Fran, bien para Fran, ¡gol! ¡Y el cuarto! El cuarto para el Deportivo, lo ha marcado Fran, tocó en un defensor, apenas había cumplido la media hora de la segunda parte, el cuarto para el Deportivo. Entonces fue un resultado de 4-0, que si de por sí es un resultado histórico para el equipo, sí, por el rival al que enfrentaban, pero más por el momento, ¿no? Y lo que significó esa victoria en el partido de vuelta. El global de 5-4 le permitió al Deportivo avanzar a las semifinales. Entonces fue una de las gestas heroicas de un equipo que ahorita desafortunadamente está luchando por no descender a la tercera división, en este caso de España, ¿no? A la segunda B. A esos grados se ha llegado con estos equipos que de repente tienen una buena época y que por algún motivo empiezan a fallar momentos importantes hasta tocar el fondo, ¿no? Pero eso es uno de las series más importantes, sobre todo por la calidad de equipos que se enfrentaban, ¿no? El Milán, sí, un Milán millonario contra el Deportivo más humilde, pero pues que aquí vemos que en el fútbol pues nada está escrito. Sí, Pollo, algo de lo que nos comentabas ahorita, los formatos han cambiado, han incluido más equipos, pero desgraciadamente no sé si eso ha beneficiado a la Champions porque ya no tenemos tanto la oportunidad de ver este tipo de historias, ¿no? Equipos como dices, La Coruña, que de repente tiran a los gigantes, a los que tienen el poder económico. Desgraciadamente de unos años para acá, cada vez hay menos sorpresas y cada vez siempre nos encontramos en las rondas finales a los de siempre, ¿no? A los poderosos de Inglaterra, de España, de Italia, y es raro que surjan equipos como como el Deportivo La Coruña y el que yo te voy a comentar también de mi primer partido, la primera serie que te voy a platicar, que les voy a compartir, que es el Villarreal en la temporada 2005-2006, que se enfrentó al Arsenal en la semifinal. ¿Y por qué fue importante? Primero por lo que comentas, ¿no? También el Villarreal, pues sabemos que es un equipo de media tabla para arriba, por ahí siempre batallando en la Liga Española, pero esta temporada en particular, así como lo hizo el Deportivo La Coruña, armaron un muy buen equipo y estaban sorprendiendo a Europa. Entre los jugadores que tenía el Villarreal estaba el portero Barbosa, Arruabarrena, Forlán, Riquelme y Sorín, que prácticamente este tridente de jugadores sudamericanos eran la sensación del Villarreal. El Guille Franco andaba por ahí también, Marco Sena, y todos bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, que sí llamó mucho la atención cómo estaba jugando este Villarreal. Vamos a platicar un poquito de cómo fue su camino hasta esta semifinal, hasta este enfrentamiento contra el Arsenal. De entrada estaban en el grupo del Manchester United, del Benfica y de un equipo francés, el Lille, que pues era como el más débil, pero terminaron en primer lugar de grupo por encima del Manchester United y de hecho no perdieron en la ronda de grupos. Después se clasifican, se enfrentan al Rangers de Escocia, empatan 2-2 partido de ida, empatan 1-1 en casa, pero con el gol de visitante pues pasan a la siguiente ronda donde se enfrentaban al Inter de Milán, pierden 2-1 el partido de ida y ganan el de vuelta en casa 1-0 y otra vez gracias al gol de visitante llegan a la semifinal. El partido de ida lo gana el Arsenal allá en Inglaterra con gol de Touré al 41 y en el de vuelta el Villarreal se deja ir con todo, pero no contaban con la gran actuación del portero del Arsenal, el alemán James Lehmann, que sacó todo. Por ahí el Guille Franco tuvo 2 oportunidades que se le fueron, que hubieran representado pues de entrada el empate para alargar la serie a tiempos extras. Desgraciadamente no los pudo anotar y después lo que hizo más dramático este partido y esta serie, le marcan un penal a Glitchy en el último minuto, le hace una falta, empuja a José Mari en un centro que mandan al área, lo empuja por la espalda, marcan el penal y ¿quién más lo iba a cobrar, Pollo? Juan Román Riquelme, la figura del equipo, se para desde los 11 pasos. Riquelme, Levitt saved it, and Arsenal are within sight of the final.
y Lehmann le ataja el penal y adiós, se acabó la temporada histórica del Villarreal, que se quedó a eso. Digo, había que meter el penal, después pues obviamente se iban a ir a tiempos extras, pero el Villarreal estaba encima, todo parecía que el Villarreal podía pasar y lograr una temporada histórica, llegar por primera vez en su historia, porque también hay que mencionar eso, era la primera participación en la historia del Villarreal en la Champions League, y mira que llegar a semifinal y estar a nada de haber llegado a la final hubiera sido de verdad apoteósico para este equipo. El Arsenal, sabemos, después se enfrentaría al Barcelona y perdería esa final, pero este juego y esta generación del Villarreal, del famoso submarino amarillo, pues ha sido inolvidable. ¿Algún recuerdo o anécdota que tengas de esta serie, Pollo? No, bien lo comentas, ¿no? Era un equipo sobre todo con la base sudamericana. Diego Forlán, Riquelme, por ahí estaba José Mari también, delantero español, el Guille Franco, que de repente tenía alguna participación, sí. Juan Pablo Sorín, un gran lateral argentino, y dirigidos por otro entrenador sudamericano, ¿no? Como el ingeniero Pellegrini, que le dio ese sello, ¿no? De esa característica de un equipo luchón, entregado, sí. Y a lo mejor en momentos de que se les nublaba las ideas futbolísticas, pues esa garra, ese empuje que caracteriza tanto a los futbolistas sudamericanos les permitió avanzar, ganar partidos, y en este caso, histórico, ¿no? El haber llegado a una semifinal de Champions, pues la verdad habla muy bien de aquel equipo del Villarreal. Muy bien, ¿y ahora qué serie tienes tú, Pollo? ¿Con qué partido seguimos? Pues mira, recordando, habiendo tantas series, nos vamos a ir con, yo creo que una de las más dramáticas, más recordadas por la gente, sin lugar a dudas, por cómo se dio la serie en general. Aquí sí hablamos de que los dos partidos fueron totalmente diferentes, tanto el de ida y luego el de vuelta, por el resultado, gran cantidad de goles en ambos partidos, polémica que no podía faltar en este tipo de series, ¿no? Porque sabemos que a veces cuenta mucho el funcionamiento, la suerte, sin lugar a dudas, sí. Pero también por ahí alguna cuestión arbitral puede decidir, ¿no? Y estamos hablando de aquel, pues ya lejano 2017, digo, no tan lejano, pero sí, y 3 años, y como hemos vivido últimamente, pues se nos hace que ya 20. Sí, pero aquella serie que jugaron el Barcelona y el Paris Saint-Germain en octavos de final de la temporada 2016-2017, ¿no? Si uno busca en el diccionario la palabra remontada, tiene que aparecer una foto de este partido, sí, porque fue eso, ¿no? O sea, fue una serie bastante dramática, que vamos ahorita nada más a recordarla a detalle, lo entraremos a lo mejor un poquito después, pero poner en contexto, ¿no? Jugaron el primer partido en París, aquel Barcelona dirigido por Luis Enrique, que sabemos que su base de jugadores pues prácticamente no ha cambiado mucho en los años, ¿no? Obviamente estaba Piqué, estaba Rakitic, el portero Ter Stegen, el Lionel Messi, aquel tridente de la MSN, junto con Neymar y con Luis Suárez, ¿no? Entonces era prácticamente el Barcelona que dominó la escena española y parte de europea, porque realmente no tuvieron tanta suerte en competencias europeas, sí. Con títulos, pero en su liga la dominaron, ¿no? El partido de ida, no sé si te acuerdas, 4-0, con una gran actuación de Ángel Di María en aquel partido, y lo mismo que comentábamos, ¿no? Era prácticamente el trámite que tenía que cubrir el Paris Saint-Germain, jugando en Barcelona, que sabemos que jugar en el Camp Nou es algo, o debe ser algo bastante complicado, pero la verdad la diferencia de goles permitía que sí, que no hubiera ningún problema, ¿no? Y más porque el Barcelona no metió gol de visitante, y sabemos que en estas instancias ese criterio de gol de visitante pues cuenta doble, ¿no? Y rápidamente el Barcelona se puso adelante, prácticamente en el inicio, un gol de Luis Suárez. De Marquinhos, poniendo el cuerpo, llegaba Suárez sobre la línea, no. El balón de Rafinha, afuera, gol, ¡gol! ¡Del Barcelona! Le permitió poner el partido 1-0. Después, un autogol del defensa francés Kurzawa, que tuvo la mala fortuna de empujar el balón hacia sus propias redes. Marquinhos, Iniesta, la pelota que llegó. ¡Gol! ¡Del Barcelona! En propia puerta, Kurzawa. E iniciando el segundo tiempo fue algo para recordar, sobre todo por la polémica, ¿no? Un penal que transforma a Lionel Messi. En una jugada, analizándola, va Thomas Munier, el jugador belga,
en el área, se tropieza él y Neymar va a la carrera y choca con él y cae. Se hizo la polémica y el juez de línea fue el que marcó penal. El árbitro se apoyó del juez de línea y se marcó penal en una jugada que fue totalmente incidental, ¿no? Pero bueno. Messi los penales le pegó. ¡Gol! ¡Del Barcelona! Se marcó penal para poner las cosas 3-0, ¿no? Y 10 minutos después parecía que era el derrumbe porque Cavani metía el gol que le daba ese gol de visitante al París. Lo que obligaba al Barcelona a meter 3 goles. Para poder avanzar necesitaba meter 3 goles. Obviamente el Barcelona se fue con todo al ataque. El equipo de Unai Emery, que era entrenador del París, aguantando los embates del equipo culé. Y en el minuto 88, un tiro libre de Neymar pone las cosas 4-1. Neymar directo al arco. ¡Golazo! Ya es tiempo de compensación, dicen, bueno, ya es imposible que por lo menos el Barcelona intentara, o sea, se acercara, y viene la jugada polémica, ¿no? Luis Suárez se deja caer en el área en un trazo largo, siente el contacto o la presencia del jugador del París, se cae y sabemos las exageraciones de repente de algunos jugadores cuando sienten un contacto, hace cuenta que le hubieran dado un balazo en la pierna a Luis Suárez, cae pero fulminado, agarrándose la cabeza, reclamando todo, y el árbitro marca penal. Pero acabas de decir que sintió un contacto, entonces hubo contacto. Sintió la presencia del jugador del París. Y curiosamente Messi no tira el penal, no sé si te acuerdas, el encargado es Neymar. Viene Neymar para descontar en el global. ¡Gol! A 1 está el Barcelona. A 1 está el Barcelona. Que cobra aquel penal en el minuto 91 y lo convierte, pero aún con todo el Barcelona necesitaba un gol más para poder avanzar, ¿no? Por aquel gol de visitante. Y se viene la jugada, un trazo largo, y Sergi Roberto, el canterano del Barcelona, se convierte en el héroe al empujar el balón en la portería. Quedan todos afuera, nada más Busquets, Titi. Va Neymar picando pelota. Sergi Roberto. ¡Gol! Fue algo, para las personas que han de haber estado en ese día en Barcelona, en el estadio, haber sido algo impresionante por el ambiente que se ha de haber sentido. Y ese gol le permitió al Barcelona avanzar hacia la siguiente ronda. Obviamente ese eliminatorio le costó el puesto a Unai Emery en el Paris Saint-Germain, porque era imposible que pudiera darle la vuelta a esa eliminatoria, pero el Barcelona lo logró. Y volvemos a lo mismo, de esas series que quedan marcadas, porque hasta el último instante y sobre todo los últimos minutos en la competición fueron donde cayeron 3 goles que le permitieron al Barcelona avanzar de ronda. Así es, un partido histórico y como dices, bueno, también con mucha polémica, pero a final de cuentas, como sea, el Barcelona logró eso que parecía imposible. Esos partidos que pocas veces se dan, que cada segundo cuenta, y en este caso el Barcelona pues lo hizo valer. Vamos a pasar ahora con otro grande de España, el Real Madrid, que en la temporada 2003-2004 en cuartos de final se enfrentaba otra vez a un equipo, por así llamarlo, modesto, ¿no? El Mónaco, un equipo importante en Francia, pero a nivel europeo pues no pertenece a la realeza, no es de los grandes de Europa. Y también, ahorita que veamos los nombres, tenía buenos jugadores, pero nada que ver con el Real Madrid de los Galácticos. Este era el Madrid de los Galácticos. Casillas, Roberto Carlos, Zidane, Michel Salgado, Raúl, Ronaldo, Figo, Guti, Solari, Beckham, o sea, era un equipazo.
por algo eran los Galácticos, aunque desgraciadamente muchos nombres, pero lo que comentabas del Barcelona, este equipo no tuvo mucha suerte que digamos en Europa, ¿no? Los famosos Galácticos, que para eso los habían juntado, pues nunca se les dio muy bien que digamos la Champions, y estaban dirigidos por Carlos Queiroz, que también ya recientemente en algunas entrevistas Roberto Carlos nos ha platicado que pues no se llevaban muy bien con él porque los quería poner en cintura y pues ese equipo pues no se dejaba, ¿no? O sea, Roberto Carlos ha confesado que a veces terminando los partidos, pues por ejemplo Beckham agarraba su jet privado y se iba a Londres, y Ronaldo se iba de fiesta y él también salía. Entonces digo, era un equipo con tanta calidad que creo que los mismos jugadores decían, pues no nos hace falta entrenar, ¿no? O sea, somos las máximas, porque lo eran, las máximas figuras del fútbol, y pues realmente creo que sí se notó en momentos como el que vamos a platicar ahorita, que esa falta de disciplina o de entrega de estos grandes jugadores pues le pesó en momentos claves al Real Madrid, ¿no? El Mónaco por su parte tenía jugadores, en la portería estaba Roma, Ebra, Ibarra, Plácil, Juli, Cissé, Morientes y Adebayor. Y va a haber un dato muy interesante con Morientes, que le pertenecía al Real Madrid, estaba cedido al Mónaco, pero pues su carta era del Real Madrid, dirigidos por el francés Didier Deschamps, que había sido campeón del mundo y compañero de Zidane. En la ida, el Mónaco se pone al frente al minuto 43 con gol de Squillaci. Iniciando el segundo tiempo, el Madrid se pone a chambearle y anota Iván Helguera el minuto 51 el empate, y de ahí pues los Galácticos un poco peloteando, un poco pues haciendo lo que sabían hacer, se van arriba 4-1 en el marcador. Zidane mete al 70 el 2-1, Figo al 77 el 3-1, Ronaldo al 81 ya prácticamente para terminar el 4-1, y parecía todo dominado para los Galácticos, pero Morientes al minuto 83 hace el 4-2, marcador con el que se van al partido de vuelta en Francia. Aún así parecía un partido bastante cómodo. De hecho, en las imágenes podemos ver que los jugadores del Madrid pues salen relajados, salen tranquilos, y así inician también el partido de vuelta. Vemos desde que cantan el himno de la Champions que el rostro de la mayoría de los jugadores del Madrid pues está relajado y dicen, bueno, esto parece que pues va a ser un trámite más, ¿no? De hecho empiezan ganando con una gran jugada de Ronaldo, que le deja el balón a Raúl frente al portero al minuto 36. La tiene este hombre, perdona, y deja pasar, perfecto, Raúl, gol, lo estamos cantando, durmiendo el partido, acelerando en el último cuarto de cancha, la calidad del Real Madrid que luce. Raúl hace el 1-0, que era el 5-2, lo cual ya parecía pues imposible que el Mónaco pudiera dar una remontada, pero antes de que terminara el primer tiempo al minuto 46, Juli hace el 1-1. La engancha de volea, ¡gol! Enganchó la pelota de volea Juli y la dejó fuera del alcance de Iker Casillas. Lástima, porque estamos ya prácticamente en el descuento. Se van al descanso, arrancando el segundo tiempo al minuto 48. Morientes hace el 2-1. Busca el centro de Ebra. Atención a Morientes, remate Morientes, gol. Oh, qué golazo. Qué golazo acaba de marcar Fernando Morientes, elevándose por encima de Mejías. Acaba de marcar el segundo, ahora sí que hay peligro. Y al 66 otra vez Juli hace el 3-1. Barra contra Roberto Carlos, se mete dentro del área. El taconazo, gol. Juli acaba de marcar el tercero de tacón. El tercero de tacón, el Real Madrid ahora mismo está fuera de las semifinales de la Champions. Se empata el marcador global 5-5, pero con los goles de visitante, el Mónaco eliminaba en cuartos de final a los Galácticos del Real Madrid, que hasta ahí llegaron en esa Champions League. Y el Mónaco terminó llegando hasta la final, así que sin lugar a dudas, una de las series más emocionantes que se han vivido en la Champions League, y espectacular porque la cantidad de goles y la calidad de los goles y la calidad de los jugadores también. Si tienen oportunidad de ver el resumen ahí en YouTube, vale la pena. Ambos partidos son unos juegazos, muy buenos goles y sin lugar a dudas un triunfo histórico para el Mónaco. Y lo que comentábamos, a partir de ahí, Morientes le pertenecía al Real Madrid. Después de ese partido y de que Morientes pues con sus goles tuvo mucho que ver en la eliminación del equipo blanco, ahora cada que prestan a un jugador, cada que lo ceden a otro equipo, hay una cláusula de que si se enfrentan en Champions, si pertenece al Real Madrid, no pueden jugar contra ellos, pues para que no les pase lo que les pasó en esta eliminatoria. ¿Algún recuerdo, anécdota que
que tengas de este juego, Pollo. Tú que eres madridista, no sé si recuerdas el sentimiento que te dejó este juego. Sí, cómo no, sobre todo por aquello que comentas, ¿no? Morientes es un jugador que nunca fue, sí tuvo muchas oportunidades en el Madrid, tuvo muchos años, pero nunca tuvo el protagonismo, más bien o nunca se lo dieron, yo creo, por lo mismo, ¿no? Porque la posición de centro delantero siempre es la más codiciada y equipos como el Madrid siempre buscan reforzar esa zona, ¿no? Incluso Morientes fue campeón con el Real Madrid de la Champions, pero sí nunca tuvo ese protagonismo, ¿no? A pesar de que fue un gran jugador y metió muchos goles, pero esa serie contra el Mónaco es muy recordada por lo mismo, ¿no? Y lo que habíamos comentado, la importancia de los goles de visitante, porque ese gol que mete Morientes en el estadio del Santiago Bernabéu, para allá casi al final, que le dio el 4-2 en el juego de ida, pues fue el gol decisivo, ¿no? Que le permitió, a pesar de haber empatado en el global, el avanzar a la siguiente ronda, ¿no? Y bien comentas, aquel Mónaco que jugó la final contra el Porto, de las finales de los equipos menos esperados que se hayan enfrentado en una final, porque sabemos que de repente hay esas, ¿no? Un equipo chico a lo mejor pueden llegar a la final, o bueno, no chico, pero no tan esperado, pero siempre te vas a encontrar con un peso pesado en la final. Y esa serie fue, yo creo que también de las finales, que ya en alguna ocasión platicaremos de esas finales, pero de las menos esperadas, ¿no? Sí, el famoso Porto de José Mourinho, que gracias a esa Champions se convirtió en el Special One. Pollo, ¿qué serie tienes ahora? ¿De cuál nos vas a platicar? Precisamente, Checo, volviendo a platicar del Real Madrid, pero aquí en una edición anterior a la que tú acabas de mencionar, en la temporada 2002-2003, se enfrentaron en los cuartos de final al Manchester United, dos de los equipos más históricos o más ganadores en la historia de la competición, chocaban en esa instancia, y precisamente era el inicio, bueno, no el inicio, pero sí la continuidad del proyecto galáctico de Florentino, ¿no? Sabemos que primero llegó Luis Figo, después llegó Zinedine Zidane y precisamente en esa temporada llegó Ronaldo después del Mundial del 2002, y que poco a poco iban haciendo ese proyecto que Florentino esperaba tener a los mejores jugadores del mundo en un solo equipo. Con Iker Casillas, estaba Roberto Carlos, como lo bien mencionabas, todavía jugaba Fernando Hierro, el gran capitán en aquella época, jugador defensa central, Makelele, un contención bastante bueno, y arriba tenía a Figo, a Raúl, a Zidane y a Ronaldo, ¿no? Mientras que el Manchester tenía a jugadores como Fabián Barthez en la portería, tenía a Ferdinand, que en su momento fue el defensor más caro en la historia del fútbol, tenía a Paul Scholes, aquella base de la cantera del Manchester United, ¿no? Como Roy Keane, como Bott, estaba David Beckham, estaba Ryan Giggs, y su centro delantero era Ruud van Nistelrooy, ¿no? Aquel holandés también bastante efectivo en el área, y se enfrentaron en el juego de ida. El resultado fue 3-1 a favor del equipo de Real Madrid. Decíamos lo mismo, ¿no? Siempre ya con este tipo de ventajas, aunque juegues de visitante, pues siempre llevar esos goles de ventaja es algo importante, y con ese resultado viajaron a la cancha de Manchester. En aquella época ya se estaba cocinando, se estaba mencionando que David Beckham podría pasar al Real Madrid. Incluso en aquel partido de vuelta no tiene muy buena aceptación, sobre todo porque se especuló que él no quiso jugar ese partido, porque ya estaba arreglado con el Real Madrid. Inicia en el banco del equipo de Manchester, pero era el comentario, ¿no? Que él se había negado a ser parte del equipo titular, porque no quería, sobre todo, lesionarse y que se pudiera venir abajo aquella transacción, y considerando el resultado de ida, pues no le daban muchas esperanzas al cuadro de Manchester, ¿no? Rápidamente Ronaldo, que ese día se convirtió, si de por sí siempre ha sido un gran goleador, ese día fue de sus actuaciones más sobresalientes. Metió gol primero el Real Madrid, se fueron adelante 1-0. Ronaldo on the move. It's Ronaldo. Oh, it's a stunner. From one end of the pitch to the other. And Manchester United's job has just got a whole lot tougher. Después empató Ruud van Nistelrooy, el marcador a 1. Solskjaer and Van Nistelrooy pounces. A lifeline for Manchester United just before half-time. Y en cuestión de 9 minutos, primero al 50, mete gol Ronaldo. Roberto Carlos
Ronaldo, and that surely now is game over. It's a second for Ronaldo. Otra vez, Iván Helguera, un autogol por parte del defensor del equipo de Madrid. Veron. It's gone in, it's an own goal. Helguera putting that beyond the reach of Casillas. Y 5 minutos después, Ronaldo convierte su hat-trick. Ronaldo. Oh, that's sensational. What a goal by Ronaldo. And what a goal to complete the hat-trick. Fue aplaudido en aquella noche de Manchester, y David Beckham ingresa al partido y rápidamente convierte gol al minuto 71. It's Beckham, and that is magnificent. No time for celebration. Y luego, a 5 minutos del final, un tiro libre, mete el segundo. Still he goes on, and Beckham has tucked the ball in for Manchester United. Entonces viene, salta del banquillo, mete 2 goles, el partido terminó 4-3 a favor del Manchester United, pero la serie global la ganó el Madrid 6-5. Fue una serie bastante entretenida y sobre todo por aquella polémica, ¿no? Y precisamente días, semanas después, se confirma que David Beckham pasa al Real Madrid. Entonces es recordada porque es la última noche europea de David Beckham con el Manchester United, metiendo 2 goles, saltando desde el banquillo contra el equipo al que iba a pasar, y también los 3 goles de Ronaldo, ¿no? Que sale de cambio y que es aplaudido por toda la afición de Manchester. Así es, Pollo, una serie también muy emocionante entre 2 de los gigantes europeos más importantes, también de las generaciones más importantes que han tenido ambos equipos, aunque ellos por lo general siempre tienen muy buenos equipos. Aquella famosa generación del 92, como bien mencionas, que pues jugadores que habían salido de las fuerzas básicas del Manchester United, y lo que comentabas, la primer generación de galácticos del Real Madrid. Pues vamos a pasar a otro partido, Pollo, y en este quizá nos detengamos un poquito en esta serie, porque vamos a hablar de la serie donde viene, aquí sí podríamos decir un partido, porque el partido de ida de esta semifinal entre el Barcelona y el Chelsea de la temporada 2008-2009, pues estuvo bastante apretado, no hubo muchas emociones, quedaron 0-0. Vamos a recordar que este era el Barcelona de Pep Guardiola, la primera temporada de Pep Guardiola al frente del cuadro culé, pero hasta este punto aún no habían ganado nada, pero ya se veía el estilo de juego del Barcelona que había impuesto Pep Guardiola, el famoso tiki-taka. Estaban dominando la Liga Española, aunque no la tenían asegurada. El Madrid estaba peleando como siempre ahí el título, y algo que llamó mucho la atención es que el Chelsea había logrado frenar al Barcelona, a Lionel Messi, al tiki-taka, ni más ni menos que en su cancha, en el Camp Nou. Los dejaron 0-0, no pudieron hacer nada. El juego del Barcelona se vio interrumpido. La verdad es que de probablemente el primer equipo que frenó en seco al Barcelona de Pep Guardiola. Se van al partido de vuelta en Stamford Bridge, el estadio del Chelsea, y muy pronto en el partido el Chelsea se va arriba en el marcador con un gol de 100 al minuto 9. Looking to pull it back, and Essien! It's a fantastic start for Chelsea! Essien's the man! Chelsea in pole position. Un rebote, no sé si recuerdas esa jugada. Lampard manda un centro, el balón pega en la espalda, me parece que es de Yaya Touré, y como viene lo prende 100 y lo mete al ángulo. 1-0 se ponía arriba el Chelsea, que seguía dominando al Barcelona. El Barcelona, la verdad es que en este juego no traía mucho, no podía. El Chelsea supo muy bien cómo anular el famoso tiki-taka de Pep Guardiola y de Xavi, Iniesta, Messi y de toda aquella primera generación que estuvo con Pep Guardiola, el Pep Team, con Víctor Valdés, Piqué, Puyol, Dani Alves, Busquets, Eto'o, Pedro, entre otros, pero en ese partido la verdad es que no se veía por dónde. El Chelsea tuvo dominado el juego hasta el minuto 93, cuando se da el famoso Iniestazo. En todo el partido Barcelona no hacía daño, llegaba y disparaba muy lejos de la portería. La verdad es que Peter Cech no tuvo mucho que hacer, pero de repente Messi toma un balón adentro del área, estaba rodeado de defensas, y con la derecha le pone un pase, una diagonal afuera del área a Iniesta. Iniesta, sin tomar vuelo, así como estaba parado, simplemente tira un derechazo y la mete al ángulo izquierdo de la portería de Peter Cech. But it's Messi, it's Iniesta!
And the Chelsea fans cover their eyes in horror. 2 minutes from time, and it's heartbreak at Stamford Bridge. Iniesta rattles one in, and suddenly in the minute and a half that remains, Chelsea find themselves needing another goal. Y pues se vuelve la locura, ¿no? Prácticamente podríamos decir que la única, pues ni llegada de peligro, el único tiro a gol que mete el Barcelona y acaba en el ángulo, y con el gol de visitante el Barcelona pasaba a la final, la primer final de Champions League para Pep Guardiola. Pero bueno, de lo que también, por lo que esta serie se volvió muy famosa, es porque muchos han dicho que el arbitraje tuvo mucho que ver en este juego. Platicábamos antes de empezar el podcast, Pollo, que hay algunas jugadas dudosas, pero yo siento, y sí, tengo que confesar, me gana el corazón culé, que siento que no es para tanto. O sea, ya que revisas las jugadas, hay un penal, sí, yo veo un penal que sí no se marca, pero también veo una jugada de Drogba, sobre todo de Drogba, que terminó ahí haciendo y gritándole a la cámara que era una pena y que era un robo y no sé qué. Drogba tuvo por lo menos 2 manos a manos con Víctor Valdés, que él desaprovecha, que él no mete. El Chelsea tuvo el partido en la bolsa todo el juego, tenían dominado al Barcelona. Que no me vengan con que el árbitro fue el que le dio el pase al Barcelona. En muchos partidos siempre hay errores arbitrales. Yo sí veo un penal que no le marcan al Barça, pero también hubo faltas que no eran y se las marcaron. Entonces, eso de que le hablen el robo más grande del siglo, la verdad es que suena más de ardillitas que de otra cosa, pero me gustaría saber tu opinión, Pollo. Bien lo dice Checo, no fue una serie muy bien jugada como las que hemos platicado un poquito, sobre todo por la cantidad de goles espectacular, pero sí sobre todo por cómo se dio el partido, ¿no? Bien lo comentas, ese día el Chelsea tuvo para matar al equipo de Guardiola. Víctor Valdés salió inspirado porque tuvo algunas jugadas mano a mano que tapó, y sobre todo aquel gol de Iniesta, ¿no? Que Iniesta, que se caracterizó por meter goles importantes en su carrera, uno de esos fue aquel Iniestazo, ¿no? Fíjate que yo siento que queda más a la posteridad las imágenes que no son tanto del juego, ¿no? Como dices, Drogba al final del partido diciéndole a la cámara, Pep Guardiola corriendo, celebrando sobre la banda, Michael Ballack correteando al árbitro, tratando de reclamarle una jugada que se dio al final. Y digo, ya analizando un poquito, sí hay un par de jugadas que pudieron haber cambiado el destino, ¿no? Una. Sí, bueno, si vamos a hablar acerca de lo que es tu opinión, bueno, pues tu opinión es que es una. Bueno, yo que acabo de ver el resumen, precisamente Drogba entra al área y lo trastabillea Eric Vidal. Drogba controls. He's gone down. The referee looked at his from Abidal. Watch the first one. This is shot pull. That's there. Then the left leg comes over there and takes Drogba. That's easy. Cae Drogba, el árbitro no marca la jugada y sí, ahí sí como comentas, a partir de ahí Drogba se la pasó cayéndose en el partido, ¿no? A cualquier ligero contacto se caía, algunas se las marcaban por el área, otras no, pero eso pues, obviamente sacó de concentración al jugador marfileño, ¿no? Que en aquella época pues, era de los mejores centros delanteros del fútbol europeo. Sí, como que se lo sacó un poquito de concentración. Hay después una jugada en el área que también lo jalan, pero pues esa no se podría considerar que fue una ayuda arbitral, ¿no? Incluso también Drogba, lo que comentábamos de Luis Suárez, ¿no? Se cae como si le hubieran dado un balazo en la pantorrilla y exageran, pero bueno. Y hay un par de jugadas polémicas, una ya lo comentábamos, ¿no? A Nicolás Anelka hace un mal control fuerita del área y Gerard Piqué, el balón le pega en la mano. Anelka, is that handball against him? That's the only thing I would say. But does he move hand to ball? There's a little flick, the arm's up there, Anelka's round him and Esa es la realidad, el balón le pega en la mano. Sí. Pero el movimiento no es natural, lleva el brazo muy extendido y obviamente corta la trayectoria del balón con la mano. Esa es una jugada que no se marcó, que yo te soy sincero, yo ahorita con los tiempos que vivimos de VAR y todo, el árbitro hubiera marcado penal por lo mismo, no es un movimiento como defensa, no puedes ir con los brazos abiertos en el área y sobre todo cortar la trayectoria del balón. Te pegue el balón o tú le pegues al balón. Y en el último minuto, igual, una jugada polémica donde Samuel Eto'o al tiro del jugador del Chelsea brinca, se voltea con los codos un poco extendidos, el balón le pega en la parte posterior del brazo, se puede decir, porque ni siquiera es en el codo, no es como que en la parte del tríceps.
Ballack has a rattle, a handball appeal, and the referee says no, Ballack can be not interested. No, Ballack's in real trouble. Va a ser un poquito más específico, y es en aquella jugada que decíamos, ¿no? Donde Ballack se le va al árbitro y lo empieza a corretear y todo, que a lo mejor esa, sobre todo por la inercia, pues obviamente él se voltea, lo que quieras, ¿no? Esa a lo mejor no es tanto, pero sí dos jugadas que pudieron haber cambiado un poquito el destino, ¿no? La realidad es que el Chelsea tuvo para ganar el partido, Barcelona lo pasó la eliminatoria y después se coronaron, pero sí muchas veces es exagerado, ¿no? Porque es lo que decíamos hace rato. Ves los videos y los titulares son el mayor robo en la historia del fútbol mundial. No es para tanto, pero sí la gente aún recuerda, ¿no? Y son de esos partidos que la gente aún lo comenta o queda el antecedente, sobre todo por cómo se dio ese partido en Stamford Bridge. Recordemos que después hasta Mourinho lo usó para acusar al Barcelona de que siempre le ayudaban en una rueda de prensa años después. Y ahorita que mencionabas eso de las imágenes fuera del partido, es cierto, también recuerdo una cuando ya estaban en tiempo de compensación, que Guardiola está abrazando a Gus Hiddink y están platicando y según Guardiola alguna vez llegó a decir que ya le estaba diciendo, oye, pues felicidades y cómo vas a plantear el partido. Ya estaban hablando literal de la final pensando que el Chelsea iba a avanzar y unos momentos después cae el Iniestazo. Y otro dato que también curioso de ese Iniestazo, 9 meses después de aquel partido, en Barcelona subió la tasa de natalidad. Entonces se habla a esos bebés que nacieron 9 meses después de aquella semifinal. Se le conoce en Barcelona, en Cataluña, como la generación Iniesta, porque al parecer pues muchos catalanes salieron a celebrar con la esposa, con la novia o con quien se dejara y pues se notó también en el aumento de natalidad de la población de Barcelona. Y curiosamente un año después de aquel Iniestazo, otro Iniestazo le dio el campeonato mundial a España, ¿no? Exactamente, así es, Pollo. Bueno, y tú tienes un juego más, ¿no? Tienes una serie más que nos vas a platicar. Pues mira, sí, ya para terminar esta serie de partidos, obviamente hay muchísimos más que después platicaremos, claro. Pero porque este es muy reciente también, es precisamente de la edición anterior, en la que se enfrentaron en los cuartos de final dos equipos ingleses como el Tottenham y el Manchester City. Sí. Y pasa igual que lo que comentabas ahorita del Chelsea-Barcelona, ¿no? No fue una serie en general tan buena porque el partido de ida fue prácticamente un partido de liga inglesa. Uh-huh. El Tottenham en cancha, con un gol de Son, del coreano, gana 1-0, resultado normal se podría decir en esas instancias, y aquí lo bueno fue el partido de vuelta, porque iniciando el partido al minuto 4, Raheem Sterling mete el primer gol para el City, ¿no? Que empataba la serie. Le van a pegar al arco, el disparo, golazo, ¡gol! ¡Sterling! 4 minutos después, el coreano Son mete el gol del empate, 1-1 en ese momento. Y se viene el cuadro de los Spurs, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Son! ¡Aparece el surcoreano! 2 minutos después, el mismo Son mete el 2-1, que le daba la voltereta al partido y obviamente le daba ventaja más en la serie. Se viene Moura, acelera Lucas Moura, tiene que frenar Eriksen en los linderos del área. Son. ¡Gol! ¡Qué golazo! 1 minuto después, Bernardo Silva empata el marcador para irnos 2-2. Kun Agüero, atención, esta puede ser el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bernardo Silva! Al minuto 20, Sterling vuelve a meter gol para irnos 3-2. Acá la pasada de Bruyne, servicio, gol, gol, Sterling. En 20 minutos se marcaron 5 goles.
Era un partido de ida y vuelta donde las defensas no estaban participando, porque prácticamente cada llegada de cualquiera de los dos equipos era gol. Así es. El Kun Agüero al minuto 59 mete el que parecía que era el gol de la diferencia, ¿no? Porque era el 4-2, lo que le daba la ventaja en el marcador global 4-3. Y en el minuto 75, Fernando Llorente, jugador español del Tottenham, mete el gol que le da la igualada en el marcador global. Entonces el tiro de esquina. Centro cerrado, ¡cuidado! ¡Gol! ¡Llorente! 4-4, con lo que con goles de visitante avanzaron de ronda, ¿no? Ese partido fue, sobre todo por la cantidad de goles que se marcaron en tan poco tiempo, por la rivalidad que existe obviamente entre equipos del mismo país, y porque el City era de los grandes favoritos para llevarse la Champions, ¿no? Sabemos que una de las asignaturas pendientes de Guardiola con el City es ese título continental que se le ha negado. El Tottenham, recordemos, llegó a la final, enfrentó a otro cuadro inglés como fue Liverpool, y bueno, hasta ahí llegó su camino, ¿no? Pero sí fue un partido, repetimos, porque no fue una serie en sí tan buena, pero el partido de vuelta fue lo que permite que la gente aún recuerde, decimos, fue hace poquito, pero lo que le permitió al Tottenham eliminar al gran favorito en aquella instancia. Y gran favorito porque estaba arrasando en Inglaterra, ¿no? Entonces era como, qué mejor que el City se enfrentara a equipos ingleses, porque en la liga local pues estaba arrasando, entonces era todavía más favorito. Pollo, en este juego, si no me equivoco, cuando el City anota un gol prácticamente en tiempo de compensación y se lo anulan. Recuerdo, efectivamente. Recuerdo muchísimo ese gol. Tengo que confesar que yo estaba en una junta de trabajo, pero me quedaba un monitor cerca de una ventana y de repente cae el gol. Yo no estaba escuchando el juego, solo lo estaba viendo y me fue imposible no brincar a celebrar. No soy fan del City, pero soy guardiolista, entonces donde esté Guardiola, el equipo que dirija, excepto si fuera el América, claro, le voy a ir. Entonces me emocioné, estaba viendo ese partido en una junta de trabajo a través de un monitor que se asomaba por ahí, una ventana me daba la oportunidad de alcanzar a ver un monitor en otra sala, y cuando cae ese gol yo brinco en plena junta. Esta puede ser para el Kun. Agüero recorta, se viene el gol, gol. ¡Sterling! ¡La locura! ¡Sterling y el Manchester City acaricia las semifinales! Y después pues tuve que decir, perdón, no, nada, me acordé de algo, ¿no? Y después me entero... Se me metió una basurita en el ojo, ¿no? Sí, prácticamente, porque, bueno, la junta sigue y yo salgo de esa junta pensando que el City calificó, y después me entero que no, que anulan ese gol, creo que lo revisan en el VAR. Posición adelantada. Bueno, la dieron como no goal. Ni la mejor ficción ni el mejor guionista podría superar esta historia. Drama total en la casa del Manchester City. Se marca posición adelantada, me parece, justamente por donde estaba Agüero, que vuelve. Agüero está adelantado, pero ¿quién juega la pelota? Y pues bueno, mi satisfacción de ahí de 10-15 minutos en la junta del trabajo, pues se me cayó después al darme cuenta que el Tottenham había eliminado al Manchester City. Pero sí fue un duelazo. Yo recuerdo mucho ese partido porque antes de entrar a esa junta sí tuve la oportunidad de estarlo viendo, de aplicar el godinazo y de estarme ahí colando a otra oficina donde estaban viendo el partido, aunque ya después pues no pude ver, y así fue mi anécdota, como pensé por 10-15 minutos que el City había llegado a la gran final de la Champions, pero no fue así. Pues muy buena esta oportunidad para recordar series y partidos que han sido muy emocionantes en la Champions. Por algo es la Champions, pero no son los únicos, Pollo. ¿Te parece si después hacemos un siguiente episodio donde hablemos de más partidos emocionantes y series que nos han dejado hasta el último minuto sin aliento, o hasta en una junta de trabajo pues ahí gritando como locos mientras todo el mundo se nos queda viendo qué le pasa a este tipo? Así es, Checo. El día de hoy fueron las remontadas del Barcelona a favor, y ya tendremos oportunidad
oportunidad de platicar acerca de las remontadas en contra del Fútbol Club Barcelona. Sí, y también hablamos hoy de las remontadas en contra del Real Madrid, pero el Real Madrid también tiene unas remontadas a favor espectaculares. Con todo y que no le voy a ese equipo, tengo que admitir que sí han hecho unas series y unas remontadas que han sido históricas. Muchas gracias, Pollo, por recordarnos estas excelentes y emocionantes series de la Champions League, y nos vemos en la segunda parte. Así es, Checo, muchas gracias, y aprovechar que ya se viene el regreso de esta competición. Sí, y probablemente también vamos a tener series espectaculares porque hay duelos muy interesantes. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas. Nos encuentras en Spreaker, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y más. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Búscanos en las redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter @tijeramedia. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.